I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. Hello again a esta cabecera, a este santuario de las letras, a este programa que intenta ser una simiente cultural que es Letras Degeneradas. Y bueno, hoy es un día como todos especial y desde luego vamos con nuestro invitado, como decía mi querido Santiago Auserón. Vamos a poner las cosas claras, vamos a ver si podemos buscar alguna luz y bueno, a mi invitado lo que le propongo es si lo hacemos por la cara o lo echamos a cara o cruz. ¿A quién tengo conmigo hoy? Tienes a una parte de la cara y a otra parte indudable de la cruz. Los perfiles de los invitados y de las personas en general suelen ser triangulares. Por un lado tenemos a lo que la gente piensa quién es Juan Cruz. Por otro lado tenemos lo que Juan Cruz piensa de sí mismo que es. Y digamos que ese tercer vértice es la realidad, que quién es en realidad Juan Cruz. El hijo de Juana y de Paco, que nació junto al barranco, era asmático desde chico, aprendió a leer a los 9 años, era también curioso del fútbol y ni una cosa ni la otra lo han perdido. Cuando hablamos, acaba de morir el Papa de asma. Yo he sentido que quizá en alguno de aquellos momentos, aquellas noches en que yo me despertaba sin aliento, podía haber sido el último día. Y sin embargo, tengo 76 años y he sentido siempre que mañana sería otro día. Juan ha abierto la senda, una senda en la que cada vez que lo veo y coincidimos, que son menos de las que a mí me gustaría, voy a retraerlo, nos vamos a asir a esa busca del tiempo perdido. Así que voy a intentar hacer de Marcel Proust y me voy a remontar a un Puerto de la Cruz a finales de los años 40, a ese municipio que es uno de los más pequeños que hay en el archipiélago canario y que sin embargo se convirtió en casi el primer centro turístico que hubo no solamente en la isla, sino en Canarias y casi en Europa. Fue en la Inglaterra victoriana un insigne médico, Robert Wilde, era el que empezó a instar que se dejara de ir a la Ribera o a Madeira y que se viniera a Canarias. Ese insigne médico era el padre de Oscar Wilde, ¿no? ¿Cómo recuerdas todo lo que sucede en ese Puerto de la Cruz y cómo lo viviste, ¿no? Porque en el año 63, antes de ese primer disco, Please, Please Me, de los Beatles, todos, con excepción de Lennon, estuvieron allí. Tú viviste en primera persona esa inauguración del Loro Parque, como Kiesland lo trae aquí, ese parque de César Manrique en el 76. Muchas cosas sucedieron e importantes en ese puerto. Yo recuerdo sobre todo la ventana de mi casa. Yo era un chico enfermizo y no podía salir, pero desde la ventana de mi casa yo veía unos árboles encima de la montaña. Ya esa montaña está diezmada, la han convertido en un hotel,
por ejemplo, ¿no? Pero allí veía yo los árboles y ya yo leía, por ejemplo, a Unamuno. De lo primero que yo compré en mi vida fueron libros de Unamuno. Me dio mi madre dinero para comprarme un pantalón y me compré Soledad de Unamuno, entre otros libros. Y yo asociaba a aquellos árboles, digamos, casi esqueléticos, a la figura de Unamuno. Yo vi a César Manrique cuando le estaba contando a sus compañeros de trabajo, por así decirlo, cómo tenía que ser el lugar que ahora es tan espléndido y que es una piscina enorme, donde antes solo hubo piedra y nosotros los chicos caminábamos sobre las piedras. Yo fui maestro en Punta Brava, justo donde ahora está el Loro Parque. Es decir, yo el Puerto de la Cruz me lo conozco todo, también la iglesia, también el ayuntamiento. Recuerdo que cuando yo tenía 11 años ocurrió una cosa que luego ha sido fundamental en mi vida para no cumplirla, sino para evitarla, que fue cuando yo fui a pedirle al alcalde una beca. Nosotros éramos muy pobres, muchos de nosotros, los portuenses. Y entonces el alcalde, que era don Felipe Machado del Hoyo, y que era un alférez provisional, le dijo a Lugier: ¿qué quiere el chico? Y él le dijo, le dijo Lugier al alcalde: él viene a pedirle una beca para estudiar. Y entonces don Felipe Machado del Hoyo le dijo, de modo que yo lo escuchara: dígale a ese muchacho que el alcalde no recibe a pordioseros. Eso para mí fue un modo de darme a mí la idea de que quizá yo tenía que luchar contra esas palabras y a favor de la gente que, como yo, no podía estudiar. Y ese Juan Cruz, que casi desde una fecha muy temprana escribía en Aire Libre, y ya con 13 años quería ser periodista, tenías tan claro en aquel momento. Sí, porque yo escuchaba mucho la radio entró a mi casa antes que la lectura, mucho antes. Y entonces mi madre no quería la radio porque creía que allí dentro había un maldito. Pero mi padre se empeñó y la radio entró en casa. Entonces escuchaba la radio de la mañana a la noche. Mi madre me ponía, cuando ya se había reconciliado con la radio, me ponía entre los dedos de los pies la antena de la radio para que se oyera mejor. Y ahí yo aprendí a leer, a la vez que aprendí a escribir, aprendí a leer a los 9 años. Y a los 10 hice el preu lo hice más tarde. Hice el primero de bachillerato y después vino la vida. Yo no me doy cuenta mucho de que haya pasado tanto tiempo. Viéndolo desde mi punto de vista, veo que son años de formación y en los 70 está la eclosión. Aquí tengo un libro que tiene mucha historia, año 72, Crónica de la nada hecha pedazos. Yo la leo precisamente en esta edición y me encanta, y ahora luego hablaremos, ese prólogo de Domingo Pérez Menic, y sobre todo lo que te dice, daba la impresión que casi era tu prebiógrafo, porque realmente sacaba ese niño y ese joven que llevabas dentro, esa inquietud, esas ganas de no parar, de hecho de esta novela, luego en ese prólogo decía que está escrita por un periodista y que surge de un hecho que se transforma en crónica
y que el periodista es capaz de convertir en un relato. Me gustaría hablar contigo de cómo surge esto y sobre todo porque la publicación es con respecto a una canariona, Josefina Betancourt, que había sido una de las primeras editoras mujeres. Estamos hablando que en España, Beatriz Moura, había muy pocas, Rosa Regás, pocas editoras que fueran mujeres. Y lo publicas, Beatriz de Moura. Y lo publicas con ella. Sí. Bueno, la primera edición la hizo la Caja de Canarias. A mí me sorprendió que me premiaran y la verdad es que a mí me ha sorprendido siempre todo lo que me ha ocurrido, ¿no? Lo bueno y lo malo. También me han ocurrido cosas malas, entre ellas a perder a mi madre cuando era muy joven, a mi padre cuando todavía él no tenía las posibilidades de disfrutar de todo el trabajo que hizo en la vida. Mis hermanas también murieron muy pronto. Yo he vivido toda mi vida sorprendiéndome de lo que ocurría, Javier, sorprendiéndome de lo que me ocurría. Recientemente murió Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa fue un amigo mío, pero no fue un amigo de mucha gente, ¿no? Pero yo trabajé con él muy cerca. Era un ingenuo, era una persona ingenua. Y pasó a la historia como alguien que no era un ingenuo. Y yo lo veía cuando se le rompían las gafas, cuando estaba aquí en el sur de Tenerife y se le metió en la cabeza que tenía que ver una película de Sylvester Stallone, que era lo peor que se hacía en cine. Luego quería comerse una pizza rápidamente, como un muchacho, era como un muchacho. Y se reía como un muchacho. Y claro, ni mucho menos me parezco a él, pero yo sí siempre he pensado que soy un muchacho. Yo, por ejemplo, me siento ahora aquí contigo y tú hablas de lo que yo he escrito, de lo que yo he dicho, de lo que yo soy, y yo de nuevo veo al muchacho. Por ejemplo, lo de César Manrique es una imagen que yo tengo que nunca se me va. Lo de ser maestro de escuela, pues es una imagen que nunca se me va. Cualquier cosa que tú digas de mi pasado me retrotrae de tal manera al pasado que en ese instante yo soy el del pasado. Y has estado peleando y en momentos claves de la historia cultural y periodística en España. La historia dice que fuiste uno de los primeros alistados en un periódico como El País. Sí. Uno de los primeros alistados, y la historia también dice que quien inició muchos trámites, eso es la historia, bueno, la historia, vamos a hablar de los mitos, ¿no? Que fue Manuel Fraga, ya desde enero del 75, el que empezó a mover hasta que, creo que fue en abril del 76, sale el primer número. El presidente era José Ortega Espotorno, hijo de José Ortega y Gasset. El director fue Juan Luis Cebrián. Cuenta la historia también que al primero que le ofrecieron ser el director fue a Delibes, y estás allí sí. Y te mandan a Londres. Cuéntanos, ¿qué hacías allí? ¿Cómo surgió esto? Bueno, cuando yo supe de que había un nuevo periódico, yo venía de Londres. Yo había estado allí con mi mujer, que era una joven profesora en Lincoln, en Inglaterra. Habíamos estado 1 año y pico allí, entre Lincoln y Londres. Y entonces cuando llegué a Tenerife, yo venía ya con la sensación, es curioso, es una tentación que tengo ahora también, de cambiar de vida, de cambiar no de periódico, sino incluso de vida.
y alquilamos una casa en Villa Benítez, donde se ve todo Santa Cruz, pero yo volví a escribir en el Día. Yo desde Londres escribía para el Día, hacía crónicas, muchas crónicas. Yo siempre he estado haciendo crónicas, desde los 13 años he estado haciendo crónicas hasta ahora mismo, hasta hoy mismo. Bueno, pues entonces vino el padre de Manu Chao, Ramón Chao, que era un alto directivo de la televisión francesa, y era músico, y era un gran amigo de José Miguel Ullán, el poeta, y amigo mío también. Y entonces él quería ir a Lanzarote, a conocer a César Manrique, y estuvo antes en mi casa, con los niños, entre ellos con Manu Chao, que luego sería un gran músico. Y entonces él me dijo, va a salir en Madrid un periódico, que se llama El País. Y yo removí Roma con Santiago y fui a ver al director, al que iba a ser el director. No tenemos nada. Yo seguí insistiendo con amigos comunes como Javier Muguerza, Javier Pradera. A través de Muguerza llegué a otra gente y terminó recibiéndome finalmente otra vez el director. Y me dijo, no tenemos nada, pero si quieres irte a Londres, te podemos dar un puesto de stringer representando allí al periódico. Entonces esa fue mi perdición, porque claro, ya yo no pensaba en otra cosa. El director del periódico, que era Ernesto Salcedo, que conocía a mi madre y por tanto tenía su teléfono, etc., hizo algo que mi madre nunca me dijo que había hecho él. Y tampoco me dijo, obviamente, lo que ella había hecho. Mi madre no me dijo nunca lo que le dijo Salcedo. Salcedo le dijo, no deje usted que ese chico se vaya a Londres porque ese periódico no va a durar nada. Mi madre fue en eso muy generosa, obviamente inteligente, pero muy generosa, porque ella pudo haberse hecho cargo de aquello que le decía Salcedo. Y ese hecho, del que yo tuve noticia muchos años después, me ha enseñado a mí también a ser generoso con los demás. Pero fíjate que desde el punto de vista de tu ecosistema, hay una persona que, viéndolo yo desde fuera, ha sido casi como un segundo padre para ti, que fue Domingo Pérez Minic. Un Domingo Pérez Minic que empezó también como cronista deportivo, y sé que a ti te gusta mucho el deporte. Te mandaron a Londres, ahí tenías al Arsenal, al Tottenham, tenías al Chelsea, a un montón de equipos. La vida aquí en España, en esos últimos años del franquismo, tú que eres futbolero, tuvo una auténtica eclosión con la llegada de Johan Cruyff. Y con aquel partido original, con un 4-0 en Granada, y un Tenerife que tenía a dos de los nuestros, a Juanito el Vieja y a Tigre Barrio. ¿Cómo viviste ese punto de vista? Sé que te gusta el deporte, te gusta el fútbol, sé que tienes incluso has escrito sobre el Barça de Guardiola y demás, que tienes también al Barcelona, igual que al Tenerife, en un lugar del corazón. Esos años 70, la llegada de Cruyff, esos jugadores tinerfeños que jugaban en ese Barça. Yo fui de Foncho. Foncho para mí era el grande. Foncho marcó un gol en Irlanda, desde fuera del área, siendo defensa, que era un gol inolvidable. Cruyff eran los goles, pero la manera de subir la pierna para rematar. Era un futbolista que ahora se parece un poco lo que hacía a uno de los goles que metió hace poco, un gol que metió hace poco Lewandowski. Lewandowski marcó un gol de cabeza que se parece mucho a los goles que metía Cruyff. Pero yo me hice del Barça
porque en mi casa, en el Puerto de la Cruz, se escuchaba mejor la radio que se hacía en Barcelona que la radio que se hacía en Madrid. ¿Por qué? Pues no lo sé. Lo cierto es que se sintonizaba mejor. Y yo entonces me hice del Barcelona y compraba la revista Dicen y la revista Lean. Me hice apasionado de la escritura de Gonzalo Suárez, que entonces firmaba a Martín Girard, y Gonzalo Suárez luego ha sido no solo autor mío en Alfaguara, sino un gran amigo mío, una persona a la que yo quiero como querría a un hermano mayor. Y el fútbol me dio desde el principio la alegría de salir de casa, porque yo era un niño enfermo y como escribía mucho de fútbol, terminaron haciéndome seleccionador de fútbol de infantiles y juveniles. Y entonces yo, que iba rara vez al fútbol, porque mi madre creía que me podía dar un ataque de asma allí, pues yo iba, me escapaba de casa e iba al fútbol, y yo era seleccionador de infantiles. Tengo una anécdota que si tú me dejas, la cuento. Adelante. La primera vez que yo robé en mi vida, que creo que he robado una vez nada más, esa vez, fue una revista, la revista Thyssen, que estaba expuesta en el estanco del padre del que luego sería de Sixto, el estanco de Sixto, junto a al cuartel militar. Mi madre me llevaba a un examen y yo vi la revista, que era la revista que yo leía en el Puerto de la Cruz, y la robé. Y detrás vino un hombre que me tocó, era un chiquillo, él, y ante el espanto de mi madre me dijo: niño, no se roba, porque yo había robado la revista. Yo la devolví. Al cabo de los años, 3 años, aquel niño que robó fue nombrado seleccionador de fútbol por el hombre que años antes me había llamado ladrón. Yo no dije nada, pero al cabo de los años a él lo nombraron director general de deportes, ya en la época de la democracia en Canarias, ¿no? Y lo metieron en la cárcel por malversación de fondos. Era un hombre al que yo le tengo mucho aprecio porque me hizo aquel nombramiento y yo le quiero mucho, pero ahora no voy a decir su nombre porque creo que le debo respeto. Sí, lo dejamos como Sergio Leone, el hombre sin nombre, en aquella sí, bueno, tú trilogía de eso del dólar. sabes más que nadie. Llegamos a una persona que yo creo que ha estado, lo que te comenté de ese prólogo en Crónica, de la nada hecha pedazos, y aquí hay una especie de ofrenda tuya hacia Domingo Pérez Minic, en Un gallo al rojo vivo. Un Domingo Pérez Minic que cuando hace el prólogo de Crónica de una muerte, o sea, de Crónica de la nada hecha a pedazos, fue en el año 88 y él muere en el año 89. En busca de Domingo Pérez Minic. 2003. ¿Te sentías en deuda? ¿Te sentías que la gente no debía olvidar lo que significó Domingo Pérez Minic? Porque si al final, cuando la gente muere, hace un momento he venido con cierta persona en el coche y hablábamos sobre cuando muere la gente y lo que queda de la gente. Y yo creo que hay que, la memoria, que yo entiendo que esa sí es la memoria histórica, la has puesto ahí. Un gallo al rojo vivo. Sí, bueno, don Domingo lo conocí cuando yo estaba, tendría 17 años,
Yo trabajaba ya en el periódico El Día y don Domingo escribía con frecuencia en El Día y yo lo conocía de leerlo y se le veía en fotografías, etc. Y un día estaba yo en la librería la librería que había en la calle del Castillo y vi a don Domingo. Entonces me acerqué a él. Yo nunca he tenido vergüenza para acercarme a la gente. Me acerqué a él y le dije, don Domingo, me gusta saludarlo. Dice, ¿y usted quién es? Y yo le dije, yo me llamo Juan Cruz. Yo le leo. Es decir, era muy generoso. No hacía prolegómenos en su afecto. Y a partir de ahí nació una larguísima amistad. Yo iba a su casa, él me dejaba robarle libros hasta un cierto punto. Y yo le acompañé a algunos viajes que él hizo. Era una persona muy cariñosa, muy justa. Alguien que yo admiré por su carácter cabal y era para mí quizá la persona que más quise antes de conocer a Rafael Azcona. Se parecía a él y obviamente después o junto con mi madre. Mi madre es una persona muy importante para mi formación y para mis creencias en la bondad como instrumento obligatorio del ser humano para andar por la vida, ¿no? Y don Domingo fue un hombre bondadoso y justo. Hace unos años estábamos José Luis Fajardo, Arturo Macanti, Miguel García Morales, yo mismo. Fajardo te lo conté, te lo nombré. Sí. José Luis Fajardo. Y entonces yo escribí en la mampostería de la casa un cartel a mano, no un cartel, lo escribí en la propia mampostería, que decía, aquí vivió don Domingo mucho. Y firmaron ellos. El otro día pasé por allí buscando recuerdos y ahí está todavía. Te voy a mandar el hecho mismo, el sitio. Y una persona me mandó un mensaje diciendo que eso tendría que juntarse y guardarlo en algún sitio como recuerdo, porque es el único recuerdo que hay en Santa Cruz, aparte de la calle que tardó en ponérsele, que recuerda en una calle el nombre de Pérez Minic y lo que hizo. Sí, lo que pasa es que acudimos al perdón, al olvido. Bueno, esa calle se ha llamado de todo, hasta que se llamó Pérez Minic. Yo, por ejemplo, siempre he dicho, yo creo que en una anterior entrevista dije que la que era general Godet siempre se tuvo que haber llamado Ramón Baudet, por la labor, porque allí estuvo el Cine La Paz, luego allí se construyó el Teatro Baudet. Acabas de hablar de una palabra que me gusta, generosidad. Y escribiste en su momento, se te dio el premio Comillas, estos egos revueltos. Ahora mismo estamos prácticamente todavía en vela por la muerte de Mario Vargas Llosa. Parece que con él se ha ido la última gran generación, porque Vargas Llosa, Gabriel García Márquez nos enlazan sobre la marcha con Onetti, con Borges, con Cortázar. Y esa historia que ahora mismo yo creo que se está trasladando a muchísimos relatos
de lo que fue la relación entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Cuenta un relato que se conocieron en un aeropuerto en Caracas en los 60 y Gabriel García Márquez le dejó un libro dedicado 100 años de soledad, en el que ponía al gran jefe inca por todo lo que nos une, los libros, los burdeles y la noche. Cómo luego el golpe de Estado en Perú los distancia, cómo su posición con respecto a la revolución castrista los distancia, cómo ese hecho que tiene lugar creo que fue en México, ¿no? del golpe, ya nunca los volvió a unir, no se volvieron, incluso cuando tuvieron la ocasión de volverse a reunir, ya estaba muy mal Gabriel García Márquez, ¿no? A Vargas Llosa tardaron hasta el año 2010, creo que fue, el darle el Nobel, ¿no? Pero no podemos deslindar esos egos, esa labor, esa amistad en ese Barcelona de los 60 y luego su evolución como escritores y su relación a distancia. Es admirable esa relación a distancia. A mí me llamaba García Márquez para que yo le dijera a Vargas Llosa lo que le había gustado, por ejemplo, La fiesta del chivo. Y otros libros nunca dejaron de tener una relación. Cuando se puso enfermo García Márquez, su agente literaria me avisó a mí, porque sabía que yo estaba con Mario en Oxford, para que yo le dijera a Mario y a su mujer que estaba enfermo García Márquez. Y Mario nos dijo, tenemos que llamar, y le dijo a su mujer, tenemos que llamar a mandarle un mensaje a Mercedes, a la mujer de Gabo. Nunca Mario, después de aquel incidente, insultó o ninguneó a Gabo. Yo he estado releyendo ahora el libro que hizo la Academia de la Lengua Española con motivo de los 50 años de 100 años de soledad. Y ahí hay un prólogo o un texto larguísimo de Mario Vargas Llosa, que está escrito como si el libro acabara de salir y él se entusiasmara por ese libro. Si tú me permites, yo voy a citar un libro mío que acaba de salir, que se llama... ¿cómo se llama mi libro? No me acuerdo. Se llama Secreto y Pasión de la Literatura. Es curioso porque tú antes nombraste a Mario, nombraste a Gabo. En ese libro están Mario y Gabo juntos y se llaman Dos gallos frente a frente. Y es curioso que el libro que tienes ahí de Pérez Mini se llama Un gallo al rojo vivo. No tiene que ver, es decir, yo no lo hice pensando, y el de Don Domingo se llamaba así, ¿no? Pero ahí también está Borges, y ahí se cuenta una historia, que es la historia de cuando Héctor Abad Faciolince y Daniel Samper me pidieron a mí que hablara con Vargas Llosa para que él se encontrara de nuevo con Gabo. Él lo pensó, estábamos juntos todos, y Gabo estaba en su casa, y Mario estaba con nosotros. Y Mario dijo, ahora ya Gabo no conoce a nadie. Sería por mi parte audaz y feo que yo apareciera dándole la mano en una foto en la que ni él se reconociera. Entonces eso está contado ahí, en ese libro, pero están contadas más cosas.
El libro que Mario Vargas Llosa escribió sobre 100 años de soledad, la historia de un deicidio, vale más que 1000 crónicas acerca de la razón por la que él y Gabo se pelearon. Has hablado del secreto y pasión de la literatura. Última obra que vas a presentar esta tarde en Santa Cruz. En lo que antiguamente era Caja Canarias, ahora sigue siendo, formando parte de la fundación. La impresión que tiene alguien de ti es que eres como Willy Fogg. Y ahora voy a reconocer, sobre todo porque está prescrito. Antes estaba hablando de cómo hurtó Juan Cruz un ejemplar de una revista. Pues yo también, fue en segundo de EGB, yo soy del barrio Duji, la plaza militar arriba, siempre llegaban el Guerrero, el Antifaz, el Jabato, pero yo llegué al mundo de la literatura con 6 años con joyas literarias juveniles, leyendo aquellos tebeos. Ajá. Y el que me llevé fue Miguel Strogoff. Fíjate. Miguel Strogoff. A partir de ahí, a mí, él se dio cuenta, el que estaba en el kiosco, que me lo había llevado, y lo que hizo fue cobrárselo a mi padre la semana pasada. Bueno. Pero Pero tu sí. padre iba al kiosco. La diferencia con mi padre es que jamás fue a un kiosco. Es más, cuando mi padre fue a la universidad a buscarme porque me necesitaba para algo, fue a química. ¿Cuántas veces has dado la vuelta al mundo? ¿Has tenido la sensación, como el personaje, que llegabas un día tarde, regresabas un día tarde? Fíjate, yo no me doy cuenta de lo que he hecho en la vida. Y siento, por ejemplo, ahora tengo que hacer un viaje a Argentina. Si yo entonces no pensaba en viajar y luego no he parado de viajar, yo estoy seguro de que cuando me suba al avión me parecerá que yo siempre he estado en el avión. Siempre me da la impresión de que yo nunca me he ido de los sitios en los que estoy en ese momento. Por ejemplo, yo estoy ahora aquí. Ahora no estoy pensando en que debo estar en otro sitio. Y seguramente tengo que estar en otro sitio después. Pero a mí me gusta, y siempre me gustó, estar en el sitio que estoy en ese momento. Y además dedicándome enteramente a eso en lo que estoy. Estos días, por ejemplo, he estado subrayando textos de lo que se ha escrito en estos días sobre Mario Vargas Llosa. Y yo he sentido todo el tiempo que eso todo es nuevo, que todo es nuevo. Siempre pienso que todo es nuevo y todo es viejo. Nada más escribas la segunda palabra, ya es viejo. El Juan Cruz que prácticamente hizo una radiografía personal, Domingo Pérez Minic, yo leyendo a Domingo Pérez Minic y la imagen que tenía, incluso en el año 88 de ti, parece que por Juan Cruz no ha pasado el tiempo en cuanto a su forma de ser. Sigues teniendo las mismas inquietudes, sigues teniendo, como decía Minic, esas ansias por conocer, por saber, a veces me he preguntado, ¿y no hay una biografía de Juan Cruz? No se lo ha planteado, pero es que yo leyendo Ego Revuelto, leyendo tu última obra, es que estás ahí y muy asentado en lugares que son hitos. Una parte de Ego Revuelto la escribiste en una localidad que para tu generación era casi, formaba parte del realismo mágico, que era Sí. el médano. Sí. La importancia que tenía el médano. De hecho, a veces cuando he hablado contigo siempre te he sacado el médano. Pues sí, el médano es el sitio donde yo me curé, o básicamente me curé el asma.
porque yo estaba buscando en la isla un lugar donde el aire no matara o no me eliminara a mí, porque el aire, el mal aire, el aire de mi pueblo era un aire difícil, porque había mucho, el clima era, digamos, muy salvaje para mí. Yo necesitaba aire limpio, aire sin otros aditamentos que el aire mismo, y que el aire fuera parte de la vida. Y en el puerto había mucha humedad, la humedad me mataba. Ahora no, ahora yo voy al puerto y es como, no me pasa nada, absolutamente, al contrario, ahora voy al puerto y soy un chico saludable del puerto, ahora soy un chico saludable del puerto. Pero el médano me curó en ese tiempo, gracias a un médico que era el doctor Toledo, el padre de Willy Toledo, que se empeñó en que yo fuera a vivir allí. Y viviendo allí recuperé, por así decirlo, el aliento saludable, y ya ahora yo viajo y no necesito el Ventolin, no necesito nada, aunque a veces tengo miedo. Y ahora que estoy hablando de eso, siento, no tenía que haberlo dicho, porque Madera. Madera, bueno, no, está bien, estoy bien. Pero sí, el asma fue un elemento fundamental en mi vida, y yo he escrito muchas veces del asma. En Crónica de la nada hecha pedazos está en la vida que yo tenía en el puerto de la Cruz, todo tenía que ver con el aire. Yo he escrito mucho del aire. Es increíble, incluso volviendo a esa crónica, ¿no? Y esa visión de que has utilizado el tema del periodismo, y esos contactos. Yo creo que has ido sumando granito a granito. Cada entrevista ha hecho crecer a Juan Cruz, pero no has perdido la esencia. Como te dije antes, parece que esta isla o estas islas tienen un imán. Sí. Hablando en su momento con Elsa López, lo que me decía es, vale, yo nací en donde nací, en Malabo, pero es que mi madre se fue embarazada de 4 meses para allá. O sea, yo siempre regreso en su lugar a La Palma, ¿no? Sí. Y esa parece que es tu sino, tu... Fíjate, Javier, algo que ocurrió en el Teide hace muchos años. Yo estaba viajando, entonces yo tenía la obsesión de ir a todas las islas, de estar en todas las islas. Empezando por el Teide, y luego Lanzarote, y luego La Graciosa, y luego La Gomera, y así sucesivamente, todas las islas. Y en una de esas islas, que es la que estamos ahora, en Tenerife, fui al Teide. Y fui con un libro muy pequeño, muy breve, como todos los suyos casi, de Samuel Beckett. Y Samuel Beckett, que era irlandés, tiene, al principio de ese libro que yo llevaba conmigo, tiene una frase que dice: nunca me fui de la isla, siempre estuve en la isla, pobre de mí. Irlanda es una isla. Y a partir de entonces yo sentí que eso que decía Beckett me pasaba a mí, que yo nunca me había ido de la isla. Yo estoy en Madrid y no me cuesta nada estar en Tenerife, en el Médano o en el Puerto de la Cruz. Yo ahora digo Puerto de la Cruz y veo los columpios, veo el dinámico, veo a Juan Carlos Barral poniendo un montón de pescado debajo de un chorro, porque yo le iba a llevar ese pescado luego a mi madre. Yo veo un poquito más allá a Caballero Bonal en Punta Brava. Yo veo a Castellet,
que los llevé a todos por ahí. Pero yo veo a mis amigos, a mi amigo Miguel, que tenía un kiosco, veo a un hombre que yo siempre relacionaba porque se parecía a Gonzalo Suárez, a Martín Girard. Yo veo a don Luis Castañeda. Yo veo a un montón de gente. Y los veo allí. Yo veo a la gente donde estuvo. A Marcé, el día que murió Vázquez Montalbán. A Carmen Balcel saludando a Vázquez Montalbán. Yo veo a todo el mundo. Yo veo a mis compañeros de instituto. En la presentación de mi libro Secreto y Pasión de la Literatura en la Caja de Ahorro es de Juana Pérez Cabrera, que fue mi compañera en el Preu. Yo me acuerdo de todo, pero eso no es una virtud, es una necesidad. Yo no puedo vivir sin recordar a mi madre. Yo estoy escribiendo ahora un libro en que mi madre es la que habla. Yo estoy así, Javier, siempre. Mucha gente me considera de otras maneras y seguramente tienen razón. Pero la persona que yo veo de mí es esa que yo te estoy diciendo a ti. Otra cosa es que además de esa pueda ser otra y otra y otra y todas puedan ser parecidas o... Sí, pero es tu esencia, ¿Sí? Es lo que eres. ¿Sí? Y ahí nunca ni vas a poder engañar ni te vas a poder engañar. No. Eres lo que eres. No, sí. Y al final bajas a esas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas, que cantaba Sí, Serrat, sí. que son esos recuerdos. Hay una dedicatoria, y con esto casi me gustaría cerrar esta entrevista, primero dándote las gracias en mi nombre, en nombre de Canal 10 y en el nombre de todos esos televidentes que van a poder disfrutar de esta entrevista, de tus palabras, y que les aviso que el día hoy, que es día 21 de abril, porque nadie nos ha robado el mes de abril todavía, que cantaba Sabina, ¿no? A las 7 de la tarde estará Juan Cruz abajo en Santa Cruz, en la Fundación de Caja Canarias, presentando su última obra. La cita con la cual abre Crónica de la nada hecha pedazos es una frase de Kafka, y en esa dices que el despertar es el momento más arriesgado del día. Sí. Lo es, lo sigue siendo. El otro día cuando murió Vargas Llosa, la noticia me la dio mi mujer, yo estaba durmiendo. Yo dije, qué pena, supongo que lo diría cuando murió mi madre, cuando murieron mis buenos amigos. Uno vive en estado de pena, porque en un momento determinado, eso que es alegría, la alegría de haber sentido la alegría, también se convierte en un instrumento musical de un pasado que uno no ha sabido interpretar. Juan, gracias. Gracias a ti. Por estar aquí. Gracias a ti, a tus compañeros y a tus televidentes. Y recuerden, amenazamos con volver y siempre teniendo aquí a mi lado a personas de las cuales yo aprendo y que todos aquellos que están en este momento delante del televisor seguramente van a aprender. Hasta la próxima semana. Gracias. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby.
and